Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 28 del mes cuarto del año 2026. También el día 26 de la cuenta de las gavillas, la cuenta del Sefirot Omer. Cada mañana en este su programa El Despertar con el Mesías tenemos la responsabilidad de advertir y estar advertidos de todo el entorno del reloj profético, que no se mide con el calendario, con los relojes convencionales, se mide con lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Iniciamos este despertar de conciencia en el Despertar con el Mesías, su programa de lunes a viernes. Tenemos la responsabilidad de llevar la cuenta y contar. El día 26 del Sefirot Omer se activa la gavilla del Hod en la espiga del Hod en la gavilla del Nexa. Todo esto son mapas que tienen un manual que hay que explicar. El Hod representa la humildad y la mansedumbre que se traen al Nexa, que significa el triunfo, esos sueños hechos realidad. Entonces, para que podamos persistir en el triunfo, hay que aprender a ser mansos y humildes. Antes de iniciar el tema de este martes, que en nuestra comunidad lo tenemos como el martes de ayuno congregacional, esa dieta mental, pues recordemos lo que nos dicen los evangelios. Antes de esto, después de decirle a Juan, ese mensaje de Yeshua a Yohanan, que tú conoces como Jesús a Juan, estaba preso en la cárcel, le dice, le manda mensajeros, y él le devuelve el mensaje diciéndole, ve y dile a Juan lo que has visto y lo que has oído, pues que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos son resucitados y los leprosos son limpiados. Bueno, este mensaje le llega a Juan, y por eso posteriormente narran los evangelios que pues las ciudades que aún viendo no vieron y aún oyendo no oyeron. Hay de estas ciudades, hay es el Huachereino o desafortunado. Entonces hoy queremos ser afortunados porque llega ese mensaje que nos dice Yeshua en su enseñanza: aprended de mí. Eso es un ejemplo, un testimonio, que soy manso y humilde y hallaré reposo para tu alma. Entonces, de eso se trata, de ejercitar en este día 26 del Sefirot Omer ese reposo para nuestra alma. Aprender la humildad y la mansedumbre y domar nuestro carácter. El dejar de ser reactivo y empezar a ser proactivo. Y domar ese carácter animal, así como se doma un animal, que se le repite hasta que aprende, pues hay que domar ese carácter animal que esto gobernaba dentro de nosotros y atormentaba nuestra alma. Entonces, cuando eso sucede, pues entonces hay reposo para nuestra alma, que realmente pues es la esencia de lo que somos. Entonces, este martes de ayuno congregacional, pues iniciamos con la pregunta: ¿qué Dios mora en ti? Porque el Dios que hay en ti es más poderoso que tu ego. Bueno, el ego es ese yo del carácter animal, ese yo que está en mí pero que no soy yo, ese suplantador que en la mayoría de las ocasiones pues suplanta al Creador, y entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que le envía a los tesalonicenses, pues que hay un ser que se sentó en el trono y se hace pasar por Dios, creyéndose Dios. Y bueno, sentarse en el trono es saber que uno es Dios, pero que Dios es el que mora en ti. Esa es la pregunta. Y por eso aparece en las Escrituras, en la Torá, que le diga al sacerdote que antes de entrar a la presencia divina, a establecer ese puente, hay que purificarse de las impurezas del flujo sexual, de las impurezas con el muerto y de las impurezas de la lepra. Bueno, esos deseos desbordados de las pasiones que se convierten en bajas, siendo elevadas, es porque se desea tener la intimidad sexual como el animal, sin la responsabilidad de saber que cada ocasión es sagrada y que
ahí está la posibilidad de crear y generar vida. Entonces, bueno, ahí viene la primera manifestación de lo que sin ser conscientes, pues mostramos en este mundo. El Dios que hay en ti es más poderoso que tu ego. El ego es lo que ha entrado por tus sentidos. Por eso explicamos en ocasiones que en esa batalla entre el cuerpo y el alma, pues el cuerpo tiene herramientas poderosas que son nuestros sentidos. Y por ahí entró todas las imágenes externas de este mundo, que es precisamente lo que hay que limpiar, porque ahora, pues mirar lo que no se había visto, sentir lo que no se había sentido, es que el pobre se sienta rico y que vea la riqueza dentro de sí, que el enfermo se sienta sano y que vea la sanidad dentro de sí. Y es allí donde se establece ese puente entre lo humano y lo divino y aparece el verdadero sacerdocio. Cuéntale al sacerdote en ti. Entonces, si no hacemos esa cuenta de lo que le contamos, terminamos diciendo que somos pobres siendo ricos, o diciendo que estamos y somos enfermos siendo y estando sanos. Ese ser que hay en ti, pero que no eres tú, que suplanta nuestra verdadera identidad, es lo que se conoce como una máscara. Si no nos quitamos la máscara, pues no encontramos en nosotros el verdadero sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Por eso es con el solo hecho de pensarlo. Ese sacerdote justo, perfecto, digno, y entonces todos estos estados son lo que se logran en la purificación, estados de conciencia elevados. Esas tres formas principales de no ser acto. No es acto por el flujo de semen, no porque sea malo, sino porque es un proceso de formación de eso que se formó en la energía, algo que me viene a generar obstáculos. Cuando aparece la difamación es porque hay lepra, y cuando aparece la contaminación con el muerto es porque no se hace la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre lo interior y lo exterior, entre lo que formamos dentro y que se manifiesta afuera. Entonces, si no entendemos cómo purificarnos, no entendemos la profundidad de lo que se tratan los códigos de las escrituras, que tienen que tener una afinidad de forma. Si en el principio en la Torá se dio la orden de limpiar, de purificar al sacerdote o a los sacerdotes, bueno, cuando leemos nosotros el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan el evangelista, no el bautista, Juan el que llevaba el de revelaciones, que llevaba el mensaje, pues en el capítulo 4 de la primera carta dice, bueno, pues purifiquen nuestras conciencias, porque pesen los espíritus, porque es más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo. Entonces, ¿qué Dios mora en ti? Si no evaluamos lo que es Dios, Elohim, poderoso, juez, entonces pues tomamos unas leyes distintas a las leyes de la verdad, a las leyes del Creador. Y entonces pensando que somos dioses, sabiendo que somos dioses, terminamos manifestando un Dios falso y no la realidad del Dios verdadero. Por eso todo lo limitado en ti es un Dios falso. Si en nuestro pensamiento hay un embarazo mental de que no tienes, de que no puedes, de que no sabes, allí hay un Dios que no eres tú. Allí hay un suplantador que está formando en tu mente y la tomó como herramienta poderosa que nos dio el Eterno para formar sustancias de esa energía con corrupción. Entonces, si no depuramos ese pensamiento, esa idea se forma y trae a la existencia de acuerdo a la forma que le demos a través de los pensamientos y por último de las palabras que hacen que estas formas se manifiesten. Por eso pues prohíbe la difamación, porque genera lepra, que se autodestruye y destruye todo el entorno. Entonces viene esa transición. En este tiempo pues escuchamos en el mundo de la espiritualidad, está muy de moda, mucha información, meditación,
pues que necesitamos generar una conciencia diferente. Entonces en este mundo de espiritualidad, en esa transición, esos términos de moda, como meditar, como el llevar nuestras conciencias, como los niveles diferentes de conciencia, pues hay que ordenar toda esa información, porque de lo contrario, pues se genera un caos, para no confundir el único poder que hay en nosotros. Es muy importante cuando entra al mundo de la espiritualidad, que ese mundo que no se tiene forma, que no se le ha dado forma, darle esa forma. Porque sí, sabemos que somos dioses y que podemos crear con nuestra mente, pero hay que entender primero qué es Dios, que no es una programación mental. O sea, por eso aparecen los dioses de las naciones, porque cada nación es una programación mental. Y esa personalidad que quizás pensamos nosotros por pertenecer a tal o cual país, pues recuerde que la personalidad, en la etimología de la palabra personalidad, es máscara. Y esa máscara fue lo que nos enseñaron, aunque no sea cierto, lo que aprendimos a degustar, lo que nos enseñaron como verdad, que en la gran mayoría no son verdad, sino verdades pasajeras. O sea que hay otro en mí, pero que no soy yo. Y mientras no me basee de ese otro en mí, ese otro en mí se convierte en el Dios, suplantando y sentándose en el trono y haciéndose pasar por Dios, creyéndose Dios. Entonces, mientras no nos vaciemos de lo que no es Dios, y lo que no es Dios es todo aquello que no es verdad, y lo que no es verdad es lo que no prevalece en el tiempo. Por eso, si lo más deseado es tu casa, y resulta que tu casa hoy es, y en algunos años ya no es, entonces estamos poniendo nuestros deseos y nuestra conciencia en algo pasajero. Pero si el deseo es reconectar con la luz, pues esa luz puedes visualizar, sentir y declarar tu casa, y esa aparece. Y esa imagen en tu mente se va a eternizar, y siempre va a haber casa para nuestras generaciones. Ahí es la gran diferencia en descubrir la verdad para que nos haga libre y purificar la conciencia, para tener una base de la conciencia sólida sobre la roca. Ese piso de la conciencia no debe seguir siendo inconsciente, porque ahora nos hacemos conscientes de que hay que pesar los espíritus, nos dijo el apóstol Juan. Evalúan los espíritus, porque en esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que la verdad la cimenta un espíritu, y el error también. Entonces, cuando no nos limpiamos de la conciencia cauterizada, pues se fundamenta un espíritu de mentira, un espíritu de error. Y si no lo pesamos, si no lo evaluamos, pues vamos a creer que eso es verdad, aunque no sea verdad. Y por eso aparece una expresión que los griegos le llamaron epistemología, que encuentra ese origen de esa verdad, y que no es solamente una creencia, sino un conocimiento. Y eso es lo que queremos establecer en nuestras conciencias, un conocimiento de la conciencia del verdadero Dios, que todo lo puede, que es ilimitado, que es amoroso, que su amor no tiene límites, ni tampoco su misericordia, que es para siempre. Entonces ahí ya no nos sentimos acusados, ni derrotados, ni exterminados, nos sentimos con una luz de esperanza, que si vibramos en esa frecuencia, pues lo podemos experimentar. Entramos a lo desconocido, al mundo del silencio, al mundo donde ya no hay nada, solamente vemos. Y allí donde vemos podemos darle una forma diferente a aquello que vemos. Entonces podemos ver el enfermo sano, y podemos ver el pobre rico. Esa es la base de la conciencia del Todopoderoso, del Elohim, que está por sobre todas las cosas, porque lo que está en ti es más poderoso que lo que está en el mundo. Entonces, si lo que está en mí es lo mismo que lo que está en el mundo, o quizás menor, pues me voy a sentir que no tengo, que no hay, que no puedo. Pero si lo que está en mí, esto aflora como esa verdad infinita, porque me vacié de lo pasajero, porque saqué los imposibles, porque ahora el pensamiento que me hacía pensar, creer y decir que no tenía, ya lo dejé salir de mi vida. Entonces se van las impurezas por el flujo, por ese deseo, de
tener intimidad quizá con la parte exterior y no con la parte interior. Entonces, esa contaminación por flujo de semen se va. Y esa contaminación por lepra, pues también. Y la contaminación por muerto, porque pues muerto es todo lo que está quieto. Eso es lo que se llama mud. Por eso aprendimos en la porción después de morir. Entonces, ahora le damos movimiento. Y le damos movimiento con la palabra, que lleva un sentimiento y una frecuencia elevada con un pensamiento conforme la mente del Mesías. Entonces, por eso empezamos a entender la diferencia entre los espíritus inmundos y los ejércitos celestiales. Lo que está en ti es más poderoso que lo que está en el mundo, o lo que está dentro es más poderoso que lo que está afuera, pero si lo que está dentro es similar a lo que está afuera, entonces seguimos esclavos. Por eso buscar cómo manifestar no es simplemente manifestar los deseos, es un despertar de conciencia. Y es allí donde viene pues lo que está de moda ahora, meditar, subir los niveles de frecuencia de energía, los diferentes distintos niveles de energías bajas, frecuencias elevadas, todo aquello que en la meditación se practica, lo podemos estar intentando y lo podemos estar manifestando, pero hay que darle orden, porque Elohim o Dios es un Dios de orden. Son temas que cada vez crecen más en este tiempo contemporáneo donde se desarrolla la tecnología y hay que ponerla a nuestro servicio, no en contra. Todo esto sucede porque aún no tienes esa energía que está disponible y ha estado disponible siempre, no se le ha dado forma. Y ahora que le empiezo a dar una forma, no le puedo dar una forma conforme lo que está en el mundo, sino conforme lo que viene del mundo de la emanación divina, del mundo del infinito, lo que le llamamos el Atsilut, al lugar donde debemos regresar, a la frecuencia donde debemos vibrar. Cuando nos dicen que somos dioses, eso es verdad, pero no es un Dios conforme los dioses de las naciones. Es un Elohim, es un Dios poderoso, poderoso para enfrentar con éxito cualquier circunstancia y cualquier situación, y para eso hay que tener el camino de la verdad, y aparecen las leyes del Dios verdadero, sus mandamientos. Por eso son más preciosos que el mejor de los oros, solo que hay que ponerlo por obra. Si Dios no es tu ego, ni tampoco esas máscaras de condicionamientos culturales, si Dios no es lo que te gusta, no es lo que deseas, no es aquello que te ha educado este mundo con sus condicionamientos de gustos, modas y costumbres, entonces, ¿qué Dios es el que está en ti, que es más poderoso que todos los dioses de las naciones? Bueno, la idea del Creador es mayor que la idea de lo creado. Y es allí donde debemos de ser mansos y humildes y reconocer nuestros errores. Porque, pues, esos pensamientos, esos sentimientos, esos son instrumentos de manifestación. ¿Por qué se sufre? Porque se cree que Dios es una cosa y no saben que Dios es todo, incluyendo la nada. O sea que Dios es energía, que es espíritu, y allí está todo, solo que hay que darle forma, y esa forma nos corresponde dárselas a nosotros. Entonces, si le damos formas al Dios que está en nosotros, conforme a los dioses de las naciones, ahí siempre va a haber un espacio para el Dios no conocido. Y de ese Dios es el que estamos hablando en esta mañana. El pobre que no ha conocido la riqueza, entonces demostramos ese Dios no conocido. El Dios de la creatividad, de la abundancia, de la felicidad. Y entonces es allí donde se requiere una dieta mental. Y la usamos en este tiempo de ayuno congregacional para que la idea del yo, que no es el yo, ni el Dios superior, por eso nuestra identidad no es la máscara, nuestra identidad no es la moda, ni lo que nos gusta, ni lo que conquistamos del mundo exterior. Nuestra identidad requiere purificación, requiere la identidad del estado ilimitado y no del limitado, porque son muchos los estados de este mundo, y del mundo ilimitado pues son ilimitados, pero no los podemos limitar a una conciencia estrecha, a una conciencia de que no hay. Entonces,
Yo soy eso que está en mí, pero que desconocía. Entonces, si ese yo soy no le he dado forma, ese Dios en ti es una vida sin forma que ahora le damos la forma del Dios ilimitado y del Dios poderoso. Por eso no tiene, si le damos una forma de imagen de algo ya lo limitamos. Pero si lo dejamos en el espíritu para darle la forma de aquello que se requiere, si es medicina, si es abundancia, si es orden, si es... Esa es la forma que necesitamos darle. Por eso es que este mundo siempre nos llama a tomar parte, a estar de acuerdo con algo de este mundo. Pero cuando lo vemos, nosotros vemos todo, nos toca que salirnos del mundo dual, al mundo de la unidad. Y es allí donde vemos todo como uno. Y entonces para hacernos uno, no hay necesidad de crear guerras y de acumular dinero, de acumular fama, porque todas esas son cosas limitadas. Por más cantidad de dinero que tenga, pues se representa en algo físico, va a ser limitado. Pero si sabemos que la riqueza es infinita y que hay suficiente para todos, entramos al mundo de la unidad. Y por eso es que hay que purificar al sacerdote y al pueblo, para que todos seamos reyes y sacerdotes y pueblo santo por los méritos de nuestro Mesías, que elevó nuestras conciencias a lo sumo, y ahora sabes, entiendes que es más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo. Buena mañana, Boker Tot, nos vemos luego.